Se lo muestro como entramos muy fácil. Hola, ¿qué tal? Soy Betty Moreno, profesora y coach educativa. Quiero invitarte a que me escuches en mi nuevo programa, Educación Transformadora. Y bien, hablaremos de historias de vida, de profesores brillantes y exitosos, quienes compartirán con nosotros sus experiencias, sus estrategias y las herramientas con las que generan transformación en el aula, para dar contexto, sentido y significado de la vida escolar. También hablaremos de música. ¿En la escuela? ¡Claro! De libros. ¿Lectura? Por supuesto. Hablaremos de crear grandezas y también de mujeres poderosas. Poder Ciudadano Radio presente e incluyente siempre en todos los aspectos del acontecer mundial. No te lo puedes perder, estará increíble. Te invito a tomarnos un café todos los viernes a las 7 de la noche. Estaré encantado de tenerte. A las 3, tiempo de charlar, tiempo de reflexionar. Aquí comienza un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3, de la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Les saluda como todos los martes y jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Tal y como se lo habíamos ofrecido, tenemos con nosotros nuevamente al padre, al fraile José Luis Arellano. Él es franciscano, se ha dedicado una gran parte de su apostolado, de su trabajo, a atender los problemas de las adicciones. Y pues hubo tanto interés en el programa anterior, nos llegaron toda una serie de preguntas que a lo largo del programa se los voy a estar transmitiendo, pero entre las cosas que más llamaron la atención, padre, fueron dos cosas. Uno, cuando usted menciona que de alguna manera desde muy niños, sobre todo en el área rural, en donde pues beben de manera natural el maguey, el pulque y el aguamiel, es una manera de inducción hacia el alcoholismo. Y la otra situación que impresionó mucho fue esta creciente corriente de las mujeres hacia el alcoholismo, que es ya muy superior, contrario a lo que pensábamos o lo que ocurría hace algunos años en los hombres. Nuevamente buenas tardes y agradezco de nuevo la invitación. Efectivamente es sorprendente el dato, particularmente en la zona de Santiago Mexquititlán, en Amealco, es donde se ha observado este fenómeno. El Consejo Estatal contra las Adicciones se ha estado preocupando por este fenómeno. Para las familias no es algo malo, es algo normal porque es parte cultural de ellos, Sí. Pero tarde se dan cuenta que ya no se pueden desprender. Por eso es normal hasta cierto punto en la mujer que viva un sentimiento de realización. Creo yo que en estos estratos culturales es para adormecer un poco el dolor. El hambre, ¿no? El hambre también, sobre todo porque se vive la fantasía que el pulque, que es benéfico para la sangre y ciertamente como para la salud, le atribuyen una serie de propiedades. De hecho le dicen la carne de los pobres. Exacto, sí. Pero licor de los dioses. Esto también. Sí, hay toda una cultura mexicana en torno al maguey y al pulque. Y actualmente, inclusive en los ámbitos urbanos, desde la Ciudad de México hasta Querétaro, están surgiendo pulquerías también para... Ahora ya de otro rango. Ya, sí. Hay pulquerías ya VIP. Entonces se va dando este fenómeno del alcoholismo a todas las esferas,
y a edades, como decíamos la vez anterior, cada vez más tempranas. Y para nosotros es igualmente preocupante el que me interesa a mí, por la experiencia personal sobre todo, los factores que inducen a los niños o preadolescentes a incursionar en eso, más allá de la curiosidad, más allá de una actividad propia de la adolescencia, el investigar, el probar, el aventurarse. También sufrimientos fuertes, lagunas afectivas desde la más tierna infancia, donde yo detecto que se quedan las puertas abiertas para estos fenómenos, como comentábamos la vez anterior. Si el ser humano vivió carencias más o menos graves, pues en el futuro va a querer tapar esas llagas, esas carencias con estos remedios pasajeros, remedios por así decirlo, porque prenden, emocionan, alucinan, y lo que comentábamos, viene la cruda de esas sustancias y la cruda realidad. Sale peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, como dicen por ahí. Exactamente. Entonces, para nosotros a nivel tanto sociológico, antropológico, en todos los ámbitos, Psicológico, y sobre todo psicológico y religioso, pues se abren un cúmulo de preguntas. ¿Qué hacemos ante tal fenómeno? No podemos nosotros quedarnos en la contemplación que donde quiera se consigue. Creo yo que faltan propuestas a nivel macro y a nivel micro, sociológicamente. Cuando se incautaron muchos millones de pesos a un personaje que no sé si está encarcelado en Estados Unidos, se crearon centros para combatir las adicciones, vida nueva, pero muchas veces es doloroso precisamente en lo que comentábamos fuera del aire, el nivel de reincidencia. Sí. Es preocupante. Respecto de esto, hace años la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de Querétaro hicieron una investigación respecto del asunto de las recaídas, de las reincidencias, y por desgracia concluyeron estos estudios sociológicos de que todos los recuperados en anexos, en instituciones más o menos costosas, las recaídas están a veces hasta el 80%. El 80%. Estudios serios como los de la universidad. Sí. O sea, no es una estimación, no es un creo, no es una percepción, es un dato real, datos duros. Sí, son a nivel científico, porque sobre todo la Facultad de Sociología de la UAC siempre ha sido muy seria en sus investigaciones, cumple con todo lo que la metodología en el campo exige, y por lo tanto son confiables. Afortunadamente, Hogares San Francisco, su índice de recaída detectaron que llega al 60%. 20% menos. 20% menos. ¿Esto a qué se debe? ¿A la metodología, al seguimiento? ¿Cuáles son los factores que inciden en esto? Creo yo son igualmente, así como las causas, decíamos la vez anterior, son multifactoriales. Comentábamos que querer ver este fenómeno tan complejo desde una sola óptica resulta demasiado miope. Si queremos darle certeza más o menos científica o seriedad al asunto, como debe ser, porque son seres humanos, tiene que ser, así como es multifactorial, tiene que adoptarse en el campo de la investigación sobre causas, sobre síntomas y sobre metodologías y remedios desde diversos puntos de vista: médico, psicológico, físico y sobre todo, en el caso nuestro, espiritual. Psicológico, emocional y espiritual, diría. Es fundamental. De ahí viene el común denominador
de quienes afrontan tal fenómeno también con la sabiduría que brota de los 12 pasos de AA. Está el famoso cuarto y quinto paso. Sí, que son brutales, ¿no? Según Sí. me han platicado, eso es un intento de terapia brutal. Es precisamente donde nos enfrentamos el personal que se atreve a trabajar en dicho campo, pues tiene que superar diversos exámenes de personalidad, porque no puede verse como negocio, o se ve como un servicio a la sociedad, o mejor éticamente conviene retirarnos. Creo yo que cuando se juega con el ser humano es muy detestable, es perverso, ¿sí? Porque son seres humanos. En mi caso, para mí son imágenes de Dios, y tenemos que limpiarlas, tenemos que ayudarles a retomar su proyecto, a gozar un poco la vida. Aún ya, por desgracia, algunos casos nos llegan ya con daños severos a nivel hepático, a nivel renal, y desgraciadamente en el caso de los hombres y mujeres que usan sobre todo la piedra, el cristal, llegan con daños severos a nivel neurofisiológico. Ya cerebral, sí. Sí, prácticamente ya quedan como pacientes psiquiátricos. Está comprobado que tanto el alcohol como mucho mayor índice de las drogas destruyen en una enorme cantidad las neuronas. Entonces el individuo va perdiendo aparte capacidad mental, independientemente de los efectos físicos en el hígado, en el riñón, etc. El problema que los induce a la diabetes, en fin, física, clínicamente tiene complicaciones, como lo dice, ¿no? ¿No es así, padre? Es una enfermedad progresiva y mortal. Sí, efectivamente, como lo mencionaba, siendo la red neuronal el objetivo de toda droga, con potencial adictivo, inclusive adicciones que nosotros no quisiéramos, impensable que adicciones que resulta impensable que puedan alterar la red neuronal. Sin embargo, los datos científicos así lo reportan. La adicción al internet, la adicción al celular, la adicción al teléfono tienen efectos en la red neuronal. Efectivamente. Así como en el campo clínico, cuando el ser humano vive emociones que le impactan y le impresionan, tanto positivas o negativas, está demostrado que la corteza cerebral vive un fenómeno de excitación. Microscópicamente, la superficie del cerebro se inflama rápidamente en base a esa excitación. Sí. Puede ser amor, placer, malas noticias, siempre a nivel emocional. Entonces, este fenómeno que en inglés está tipificado como arousal, excitación microscópica de la corteza cerebral, en las adicciones a internet como al teléfono, así como a personas, porque se dan las relaciones adictivas o de codependencia, existe el mismo fenómeno por efecto emocional. En el caso de las adicciones materiales, es decir, sustancias, alcohol, pulque, cristal, piedra, tachas, Cerveza. ahí es impresionante el efecto, porque va directo a las neuronas, las altera en su cercanía entre las dendritas. Todo el público sabe que no se tocan, sino que se comunican vía electrónica, una neurona con otra, pasándose el mensaje desde que entra el mensaje hasta que sale a través del cuerpo. Entonces aloca a las neuronas,
De allí viene precisamente que se modifique violentamente la conducta, los estados de ánimo del adicto, y porque es como dispararle, cada vez que se hace esto con la cocaína, de aspirarlo por la nariz, o sobre todo cuando se prepara usan un foco para la piedra, calientan el foco y lo aspiran. Parece dramático, pero quienes usaron drogas estarán de acuerdo. Es como dispararle una bazooka a la corteza cerebral, así de impactante. Entonces entra en shock la red neuronal y en ese momento mueren millones de neuronas. Si ordinariamente se nos mueren en la actividad ordinaria muchas neuronas con esos bazucazos, por eso alocándose, es que de hecho lo único que se aloca son las neuronas. Sí. Y producen estado emocional de bienestar exagerado, de mucha fuerza, porque acá está loca la comunicación, no hay control. Son sensaciones, ¿no? Exactamente, lo que antiguamente en respecto de la marihuana se llamaba el mundo psicodélico. O los hongos, ¿no? Igual, precisamente. El LSD. El LSD, sobre todo los hongos tienen creo que merecen un particular tratamiento, porque actualmente, hace como un mes, científicos empezaron a probar los hongos alucinógenos. Prevén, ahorita están a nivel hipotético y en estudios a nivel de experimentación, creen descubrir en algunos hongos remedio contra el Alzheimer. Hace un mes empezó esa investigación. Sin embargo, aquí es donde se mezcla, en el caso particular de los hongos alucinógenos, elementos religiosos, elementos cultuales, como es el caso de Oaxaca, por ejemplo. Famosa María Sabina y... Exactamente, sí, es típico de nuestra cultura, María Sabina. Sí. Está el peyote también, como elemento natural. ¿Qué se le encontramos aquí en Querétaro? Muy fácil, padre. Me dicen, yo todavía no lo conozco, en la zona de Peñamiller, sí, esa zona de la está resguardada por el ejército. Esa producción nacimiento y crecimiento del peyote, precisamente porque se empezaba inclusive a exportar. Ya en Europa se interesaban mucho por el consumir el peyote y el ejército me parece que está al pendiente. Es una droga también, o sea, por supuesto. Se le consideraba a los antiguos un elemento ceremonial. Es otra, con mucho respeto lo digo, de las fantasías, porque culturalmente lo consideraban un medio necesario para contactar a los espíritus, pero ¿cómo no los van a contactar con esos ingredientes alucinógenos? Se contacta todo, desde los dioses hasta los demonios, pero pues es de respetar en su dimensión antropológica, cultural, pero en los efectos del campo de la salud hay que tener mucho cuidado porque tienen los mismos efectos. En el universo de las drogas, la más mortal, desconozco el nombre, ahorita se me escapa, es esta droga que llegó de Rusia y entró a nuestro país por Puerto Vallarta. Es una droga que en cuanto se consume empieza a podrirse el cuerpo en pocas semanas. Se empieza a caer a pedazos el cuerpo. Ha empezado a preocupar, creo que tanto Rusia como Estados Unidos han estado muy vigilantes a la producción de esa sustancia. Esto ya no es película, ya no es ficción, lamentablemente es una realidad que se está viviendo. Sí, hace menos de máximo 2 años y medio, una jovencita en Puerto Vallarta fue la primera mexicana atacada por esta droga. Prende rápido, sus componentes son tan agresivos que el efecto es que se empieza, es como una especie de lepra,
pero muy violenta. Muy rápido se empiezan a caer los pedazos de carne. Está la piedra, el cristal, está al alcance de todo el mundo. Eso también es otro de los factores, ¿no? La facilidad con la que ya se adquiere. Sí. Y aquí voy a referirme a una de las preguntas del público que también le llamó mucho la atención, esa accesibilidad. Cuando usted denuncia hace algunos años la intención, la perversa acción de los narcotraficantes de hacerla llegar a los jóvenes, a los chiquillos, en las escuelas, que de una o de otra manera pues primero la regalan o se contactan ahí con el líder o una cosa de esas, y entonces empieza esa distribución será cocaína, supongo, o alguna piedra, no sé, si las metanfetaminas, que también es otro factor ya, pues ahí sí 100% químico, y empiezan entonces a crear generaciones desde chicos de adictos. Desde el punto de vista social ya se estructuró. ¿Y qué le dijo la PGR? Era en relación con la pregunta, se la hago completa. ¿Qué me dijo cuando me llamaron? Sí, que qué le dijeron y qué pasó si hay una secuela, porque se sabe después, muy esporádicamente, de la operación Mochila, que pues para mí vale para dos cosas, ¿no? O sea, es como cuando usted porta un arma, pues no la va a traer aquí. Entonces, ese caso me interesó mucho a algunos de nuestra audiencia y llegaron varias llamadas. En ese entonces, el delegado de la PGR, al cuestionarme sobre esa declaración en un periódico local, primero me decían que si tenía datos, que se los demostrara, y le comenté, les llevé mamás con sus niños de sexto año de primaria. Y me aconsejaron que no lo hablara. Sí. A mí personalmente, desde la ética personal, me pareció perverso. Si se hubieran puesto las pilas. Ahí está el mal y hay que denunciarlo y hay que atacarlo. Eso fue hace 15 años. Si desde entonces, en todos los niveles, familiar, a nivel autoridad, a nivel iglesia, nos hubiéramos puesto las pilas, muchas generaciones de jóvenes actuales estarían más o menos saludables, no perdidos como ahora. Yo comentaba a la gente que cuando estuve en una ciudad del estado de Guanajuato, 24 de diciembre una familia preparaba la cena de Navidad, todo festivo. Acostumbra en esa ciudad las familias pasar juntos la noche de Navidad. Estaban preparando su cena muy a gusto. De pronto a una adolescente de 17 años le llaman sus amigos, recibe un mensaje, le invitan a celebrar la Navidad bloqueando un poco. Ella se emociona y les pide permiso a sus papás. Sus papás le dicen: no, mi amor, esta noche dedícola a nosotros. Danos la oportunidad de convivir como familia, pero nada más va a ser un ratito, voy con mis amigos. No, hija, no puedes salir hoy. Se enojó, se violentó y se les escapó. La encontraron descuartizada a los 2 días en un tambo. Y yo le decía a la gente, con tantito que hubiera escuchado a sus papás, disfrutaría de la vida. Pero como precisamente la destazaron cuando ya se pasaron de droga, entre ellos, el léxico de entre ellos es: se dieron un pasón y se alocaron con ceguetas y me estuvieron cortando en pedacitos. Igualmente, como comentaba hace rato, no es película. Desgraciadamente ahora ya es el pan de cada día. Una realidad cotidiana, sí. Por la descomposición social o, digamos con palabras menos alarmantes, la rápida transformación social desde el núcleo familiar hasta el entorno local, como es barrios, colonias, círculos sociales. En todos, o sea, igual un compañero nuestro, ex compañero Genaro Trujillo, se metió mucho a investigar este tipo de cosas y decía, bueno, es que en colonias populares,
Casa Blanca, no quiero mencionarlo, todos los colonias populares de la periferia. Es increíble el número de tienditas que existen. O sea que la accesibilidad y incluso la calidad de esa droga, de esa piedra, de ese polvo, pues es muy dudosa, lo mismo por el costo, en fin, por una serie de factores. Y la otra, la policía ronda, pero parece que no para vigilarlos, sino para protegerlos. Y son casos aislados cuando fulanita de tal, o así como lo plantean las series, ¿no? Pues protegemos a este o combatimos a este otro para proteger a este, porque la droga sigue fluyendo con una facilidad tremenda y la complicidad desde los elementos policíacos de pie hasta los altos rangos, lamentablemente se da por la multimillonaria industria que significa esta actividad. Lo que comenta puede quedar resumido en este cáncer que se está tragando a México, sí, que ya se tragó a Estados Unidos y a América Latina. Este otro cáncer que es todavía más alarmante que el mundo de las adicciones, la corrupción. La corrupción, mientras no se entienda, no se comprenda y se salga de leyes fantasiosas contra la corrupción, que al final de cuentas son hechas a modo, quedando en duda su eficacia. Y creo yo que un fenómeno de tal naturaleza va a podrir al corazón humano. Va degradando. Sea ministro religioso, sea autoridad política, sea padre de familia, o sea madre de familia, o sea joven, mientras no entendamos qué significa una persona corrupta a nivel moral, yo la describo como un corazón podrido. Ya no hay nada que hacer. Lo que se corrompe, ¿se acabó? Lo corrompido ya no tiene remedio, se acabó. Entonces pueden pasar generaciones y generaciones, y aquí es digno de admirar el elemento de nuestra gran cultura de los aztecas, porque en los colegios de los aztecas, parte de la estructura del Estado, los niños tenían prohibidísimo decir mentiras. Bueno, el niño por naturaleza no dice mentiras, padre. Sí. La descomposición del tejido social, o sea, la desintegración de la familia, los niños en situación de calle, las carencias, etc., son los que van haciendo que estas situaciones cambien. En una familia funcional, difícilmente, déjenme, lo presumo en mi caso, yo fui muy cuidadoso con mi familia, y se les nota cuando quieren decir una mentira, por ingenua que ésta sea. Y bueno, tienen al lado a la madre, siempre procuré que ella no trabajara para precisamente atender lo que es esencial. Entonces, esos primeros años es la estructura base para el desarrollo de éxito de una persona. Entonces ahí se nota, pero cuando se descompone la familia, por esta razón, por un padre alcohólico, drogadicto, peor, una mujer que tiene que salir a trabajar en lo que sea, yo no digo que sea prostituta, o sea, simplemente tiene que salir a trabajar porque se divorció, y entonces el niño se queda ahí a la deriva o al cuidado de un tío o de una tía, que en muchas ocasiones lamentablemente también resultan ser perversos y empiezan a toquetearlos, y hay muchísimos casos, me lo han platicado los expertos, de que la mayoría de los abusos sexuales y de ese tipo provienen de gente de la propia familia. Todo esto es una descomposición ya de la familia y de la sociedad, que es lo que nos está llevando a donde estamos, ¿no, padre? Sí, al tocar estos factores que usted menciona, es recomendable, y si me permite recordar al auditorio, sobre todo papás y mamás, tengan paciencia si tienen niños menores de 10 años, porque se los he dicho en varios lugares, es la única edad donde la persona es campo de siembra
moldeable hacia dónde o lo que puede ser, ¿no? Es la única etapa donde se deja moldear. Sí. Yo les decía, Ojo, yo creo que esto es muy importante para nuestra audiencia, para los padres de familia. es la única etapa donde se pueden sembrar principios, valores, espiritualidades. Solo los primeros 10 años. Porque a los 11, por los cambios actuales, hasta hace 15 años los cambios venían después de los 12 años. Lo que llamamos la adolescencia, ¿no? Sí, apareciendo esa ligera fase de preadolescencia, ya es cuando la vida va a empezar a pasar las facturas a los papás en la conducta de los hijos. Si no se supieron inducir los principios, la disciplina, bien entendida, no a golpes, pero lo que sea, como sea, pero los valores, los principios, la moral, la educación intrafamiliar. Efectivamente, cuando a un niño se le cultiva en esa edad, después ya prácticamente solito empieza a dar frutos, para bien y para mal. Y después la vigilancia, ¿no? Porque también en la época de la adolescencia, cuando vienen las rebeldías naturales, ay papá, es que esto, ay mamá, fíjate que lo otro, ¿no? O sea, también en esa parte hay que saber conducir. Ante todo, en esto que comenta, siempre privilegiar el diálogo y la conversación serena y amorosa, junto con La la cercanía, disciplina, la comunicación, ¿no? es fundamental. Quien no habla a tiempo con sus hijos, no les podrá hacer plática después, porque sus hijos no van a aceptar. Ahí está la clave que usted acaba de mencionar. Exactamente. Primero la siembra, a través de la plática, y yo siempre les aconsejo a los papás 2 líneas que torcidas se hacen irrompibles: el amor y la disciplina. Son las 2 cuerdas Como una trenza. que se trenzan y llevan al éxito a sus hijos: amor y disciplina. ¿Sí? Ya más tarde empiezan los dolores de cabeza. Y qué terribles dolores de cabeza que muchas veces terminan en la cárcel o la muerte. Justamente, no sé si le comenté un incidente que viví hace como más de 12 años. Adelante, padre, por favor. Una mamá de familia fue a verme, me preguntaba, ¿qué hago con mi hijo? Dejó la prepa, no quiere estudiar, no quiere trabajar, todo el día está en la televisión. Le dije, ¿le gustaría que se compusiera? Y dice, sí, pues a eso ven, tome sus cosas y échalo a la calle. ¡Qué barbaridad! Usted da puros malos consejos, pues si es mi hijo, ¿cómo creen? Le dije, hágalo a tiempo, échalo a la calle. El que no trabaja, que no coma. Se indignó la señora y todavía alcancé a decirle, hágalo antes de que robe. No lo hizo. Como a los 3 meses fue y me dijo, usted me echó la maldición, me echó la sal porque ya está en el tutelar mi hijo, por favor vaya a verlo. Le dije, no, si ya está ahí, déjelo ahí. Pero es que ahí se hacen peores, se hacen mal, no importa, déjelo ahí. Pero es que me está suplicando que pague para que salga, que ya no lo vuelva a hacer. Le dije, no lo saque. Fue y lo sacó. Y todavía volví a decirle, no lo saque antes de que cometa un delito mayor. Fue y lo sacó y actualmente está en la cárcel por homicidio. Por no entender a tiempo. A veces nosotros detectamos, le comentaba la vez anterior, desgraciadamente que los papás en un buen porcentaje causan las adicciones en sus hijos, tanto al despreciarlos brutalmente como al apapacharlos brutalmente. Los extremos, ¿no? Sí. Entonces, o el propio ejemplo que se da con ellos, ¿no? Que se da hacia ellos, si el padre es alcohólico, si golpea a la madre, vamos a casos extremos, o simplemente sin golpearle lo demás, ya el puro hecho de convivir dentro de este círculo de la cultura del alcohol, por no hablar de nada, va generando en el niño fijaciones que le van inclinando sus tendencias. Sí, aparte del dato del aspecto hereditario que comentábamos la vez anterior, si hay factores hereditarios
si el niño nace de un padre alcohólico o de una madre alcohólica, ahí va el gen. Sí. Pero está el elemento cultural testimonial. Que puede continuar. Claro, lo que el niño ve, lo reproduce. Sí. Lo que los ojitos del niño y sus oídos filman, va a reproducir este video como actor principal. Y es una ley del desarrollo. Creo yo que cuando le damos a los niños, a los adolescentes, un ámbito de confianza saludable, de más o menos coherencia, porque no hay papás perfectos también. Sí, y además ni nos educan para eso, padre. Lamentablemente, hay escuelas de padres nuestros, pero muy esporádicas, y a nadie se nos educa para ser padres. O sea, repetimos esquemas. Bueno, es que mi papá hizo tal cosa, mi mamá hizo tal cosa, entonces yo debo hacer tal cosa. Exactamente. Pero no tenemos esa educación, esa formación para esta enorme responsabilidad que es ser padre. Recuerdo y a la fecha lo tengo grabado en la mente, una imagen. Si Dios te da un hijo que está en la mano, el bebé tiembla, porque esa es realmente nuestra máxima responsabilidad. Sí, yo traigo un testimonio personal. De hecho, en base a esa experiencia, forma parte de la metodología que construí hace años, más de 10 años, el método preventivo para impartir tanto en primarias, quinto y sexto, como en primer año de secundaria. La metodología VAR es aplicable solo a esos 3 años. El contacto físico con la figura paterna, la cercanía con la figura materna. Y no es mucho tiempo el que se pide a los papás en inversión, porque mi fuerza interior para luchar me remite a una experiencia del pueblito. Veníamos en estos tiempos ya cercanos de Navidad, aquí a la calle Corregidora, ¿se recordará usted? Las mojigangas. Sí, claro. Y para mí ese era el placer más grande. Entonces, mi papá me cargaba aquí en los hombros y yo me detenía de su frente para poder ver las mojigangas. Era mi placer que mi padre me cargara, y era mi gozo, me hacía sentir grande. Y no había domingo donde él no dedicara por lo menos una hora a bolear mis zapatos, y como pues en ese tiempo éramos exageradamente pobres y muy juguetón uno en la primaria, entonces, todos los domingos tenía una lesna, una punta encerada, perforaba los zapatos, le hacía amarres de alambre delgadito, los boleaba, y mi grandeza era ver a mi papá así. Me decía, siéntate, tenía su banquito de bolear, me arreglaba, y eso hace sentir al niño pleno. Experiencias que no tal vez menores, pero que se quedan con una formación y la cercanía. Y es el combustible por el triunfo. Exacto. Padre, se nos está yendo el tiempo y hay varias preguntas. Voy a tratar, usted comentó hace un rato que de los estudios que ha realizado en instituciones tan serias como la universidad, el 80% recae. En el caso de la casa hogar que usted tiene, es el 60%, y mencionó algo que a mí me parece que puede estar la explicación, el factor espiritual. Sí, así como en la tradición de los 12 pasos, comentaba el cuarto y quinto paso, que es el paso espiritual. El modelo terapéutico que Dios nos permitió elaborar fue en base a un principio de la antropología filosófica que describe al hombre como un ser de mente, cuerpo y espíritu. Claro, eso es. Por lo tanto, la personalidad debe crecer en ese tripié, mente, cuerpo y espíritu. Cuando se atacan las adicciones se debe vigilar esas 3 columnas, sanarlas, las 3. Si se descuida alguna se cae. Entonces es fundamental, aun cuando es institución de fundación católica,
está abierto a todas las religiones. Y a todos los estratos sociales. A todos absolutamente. Por requisito constitutivo no se cierra a una religión. Por ejemplo, si llega alguien que diga, un momento, yo no soy católico, yo soy evangelista o cristiano, y le decimos, no te preocupes, contacta a tu pastor y ojalá se pudiera comprometer a venir los domingos a darte enseñanza. Porque también hay pastores de la iglesia cristiana que tienen sus anexos o sus instituciones. Sí, a partir de... Yo les podría hacer tela de duda la manera en que manejan las cosas. Sí, desgraciadamente, no podemos incursionar en esos aspectos por respeto y prudencia. Sin embargo, hay que reconocer que lo difícil que es este campo para curarlos. En el caso concreto de Hogares San Francisco, yo la considero una metodología seria, madura. Que media tiene muchos años funcionando, ¿no? 17 años. 17 años. Mis enemigos auguraban que no pasaba de 3 años de vida, pero ya vamos rumbo a la mayoría de edad. Gracias a Dios, ya Sí, va. gracias a Dios. Hay que festejarlos, Padre, me avisa. Hay que recuperarnos Dios mediante. Sí, claro. Cuando llega el candidato con su familiar responsable, sea menor de edad o mayor de edad, un familiar debe firmar como responsable. ¿Y cuesta, Padre? Cuesta, batallo mucho porque precisamente tanto en anexos como en Hogares San Francisco. En todos lados cobran, hasta donde yo sé. En todos lados. Sí. En todos lados. Huéspedes egresados de ahí, quizá por su satisfacción, nos han dicho, esta casa está como para que cobren no menos de 60,000 pesos. Se les pide 15,000 por los 2 meses. Y no se cubren los gastos. Actualmente hoy pude conseguir 38,000 pesos que faltaban para la nómina. O sea, es válido que consiga subsidios, es válido que instituciones de cualquier naturaleza den donativos. Sí. Digo, yo quisiera, esta es una de las labores más nobles, rescatar a la gente de esas garras del alcohol y de la droga. Si nos menciona, Padre, ¿a dónde pueden dirigirse para hacer sus donativos? ¿Alguna dirección, algún teléfono, algún correo? Porque el tiempo se nos va y yo creo que esta parte es importante. Licenciado, estoy muy agradecido por este detalle. De corazón, yo se los agradecería, porque la mayor parte de los huéspedes está becado al 50% o al 100% cuando los hallamos en situación de calle. Pero yo tengo que pagar al personal, claro, y la comida, ¿no? O sea, tiene que comer, tiene Sí. que hacer toda una serie de cosas, las instalaciones cuestan, etcétera. Entonces, a quien quiera conocer las instalaciones, Sí. estamos ubicados en la colonia La Loma, Monte Parnaso 502, La Loma. Al final de Avenida de la Luz, se llega a las Azucenas, se da vuelta a la derecha, en la siguiente cuadra se gira a la derecha como 2,5 metros e inmediatamente a la izquierda, y en la siguiente cuadra está Hogares San Francisco a la izquierda. Es una manzana muy larga, les va a encantar, es una residencia. Su teléfono, el domicilio es Monte Parnaso 502, Colonia La Loma. Los que quieran ir a conocer las instalaciones, teléfono, correo, alguna cosa así donde puedan contactarlo, o alguna cuenta donde puedan depositar. Yo solamente junté el dinero de hoy a mediodía para que pudieran cubrir su nómina mañana. Mañana es día 15. Y me faltan otros 38,000 pesos de impuestos, creo que son 25,000 de seguro social. Están los de Infonavit, servicios de agua, gas y luz, otros 38,000 pesos. O sea, que se la ve dura. Mucho, muy difícil. Es decir, a veces quiero colgar la toalla, como se dice coloquialmente. Pero no va a colgar el hábito, ese sí. No, eso sí, quizá nomás la toalla, el hábito. El teléfono a donde nos hicieran la caridad de apoyarnos es 260-0724, es en Hogares San Francisco.
o a un servidor me localizan normalmente en el Templo de San Antonio, en el centro de esta ciudad de En Querétaro. el Templo de San Antonio. Ahí, Corregidora y Ángela Sí. Peralta, ahí estoy a sus órdenes, tanto para escucharlos en caso de adicciones como para orientación familiar. Si repite el teléfono, por favor, para que la gente lo anote. Muchas veces la audiencia está en yo sí quiero ayudar. Y cualquier cantidad es buena, ¿no, padre? O sea, Desde $1 todo es hasta- bueno. Sí, Yo creo que somos ya- 1.700.000 habitantes y cada habitante decide darle $1, pues ya la hice. Es Yo un ejemplo. se los agradecería porque O sí. que vayan a conocer el lugar. Sí, por favor, repite la manera en que puedan. Entonces, si nos hicieran favor de contactarnos a un servidor ahí en el Templo de San Antonio, Está muy céntrico. sí, que nos dejen sus datos completos en su donativo, o directamente a la casa, si van que la conocen, que van de parte de un servidor y que necesitan una visita guiada a las instalaciones. Monte Parnaso 502, Colonia La Loma, número telefónico 260-0724. Perfecto, bueno, pues yo creo que esta sería una de las acciones más altruistas, rescatar a la gente de las garras del alcohol, de la drogadicción, de estas terribles adicciones. Y ya lo dijo, padre, ya no hay una edad específica, es a partir de los ¿cuántos años? En Hogares San Francisco estamos admitiendo por asuntos legales solamente de 15 años en 15 adelante, hasta los que sean. hasta 80 años. Ok. El tiempo se nos termina, se queda una de las preguntas más interesantes que nos llegaron, que es si está usted de acuerdo o no con la legalización de las drogas. Hacen referencia a la época de la prohibición con el alcohol, etcétera. Ahora ya ve que el asunto de la legalización de la marihuana para efectos lúdicos ya se aprobó y piden usted es un experto que se ha dedicado muchos años a esta situación. Voy a dejar esta pregunta para nuestra tercera entrevista de la serie, que nos responda esta parte y le anunciamos a la audiencia algo que tal vez le dé escalofrío, que nos causa una reacción muy especial, que es la situación de los exorcismos, en donde usted nos explicará las experiencias personales que han tenido. A mí ya me las platicó fuera de micrófonos, pero es importante, y toda la serie de acciones que hay en torno a esta situación que es real. Así es que pues tendremos que meternos en asuntos teológicos, en situaciones escatológicas de mucho nivel, tratado por una persona que ha cruzado este camino y de un hecho para muchos desconocido, de la enorme cantidad de situaciones que se dan de este tipo, y que en Querétaro tenemos a sacerdotes, exorcistas, especialistas en esta situación. De su mensaje final, Pater, y nos vemos aquí el próximo jueves. Por favor, ya para no darle mucha guerra, les anunciamos esta pregunta que me parece esencial: ¿cuál es el punto de vista de un hombre especialista a cargo de una institución para rescatar a los alcohólicos y drogadictos sobre la legalización o no de las drogas, y el escalofriante, por calificarlo de alguna manera, tema de los exorcismos, las sectas y todo lo que se da en torno a esta situación? Padre, por favor. Si Dios nos presta vida, estaré a sus órdenes. Primero Dios, sí, claro. Todas mis limitaciones y también No, yo sé de su conocimiento, Sus de experiencias. sus dones, como lo dice la gente. nos ponemos en las manos de Dios, y yo me pongo en las manos de ustedes. Lo que se pueda hacer por las personas, lo haré con gusto, con mucho gusto, y les pido que me ayuden a curar a esos muchachos. Sí, y también pues, todo se hace con dinero, así que recuérdenlo, procuremos apoyar esta labor tan altruista y tan interesante. A sus radioescuchas y a quienes les consultan vía internet, les deseo una buena tarde, y que a todos Dios les bendiga, a todos los seres humanos de buena voluntad. Ya lo saben, lo escucharon en vivo por Poder Ciudadano Radio, lo tienen la tarde en www.expressmetropolitano.com.mx. Su señor y amigo Juan Álvaro Zaragoza les desea muy buena tarde, y si está comiendo, provecho. Gracias a Luis por los controles. Luis Herrera. 3 a las 3.
Un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3. Hasta nuestro próximo encuentro. De la mano ¿Usted es tocayo?